Bienvenido al canal Historia de la Biblia, el lugar donde se revelan misterios escondidos en las Escrituras Sagradas. ¿Has oído hablar de los 12 discípulos de Jesús? Pero, ¿realmente conoces el precio que cada uno de ellos pagó? Ellos dejaron casas, familias, trabajos y todo lo que conocían. Por una sola certeza, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No fueron elegidos por ser fuertes o perfectos. Eran hombres sencillos, con errores, pero que se atrevieron a decir sí al llamado. Fueron perseguidos, traicionados, encarcelados, torturados, y uno por uno murieron por la fe que hoy ha llegado hasta ti. En este documental conocerás la verdadera historia de los apóstoles, no como leyendas, sino como hombres reales que vivieron y murieron por aquello en lo que creyeron hasta el final. Y al final de este video, una revelación poderosa te espera, algo que puede transformar tu manera de ver la fe. Así que quédate hasta el final. Comenta ahora mismo en Yo creo en Jesús. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal Historia de la Biblia y descubre por qué estos hombres entregaron todo, hasta la última gota de sangre. Empecemos con Santiago, hijo de Zebedeo, primer discípulo en morir alrededor del año 44 después de Cristo. Santiago nació en Galilea, probablemente en Betsaida, y era hijo de Zebedeo y Salome. Desde joven, ayudaba a su padre en el oficio de pescador, junto a su hermano Juan. Era fuerte, impulsivo y tenía un espíritu fervoroso, tanto que Jesús los apodó Boanerges, hijos del trueno. La vida de Santiago comenzó a cambiar en una mañana tranquila, a orillas del mar de Galilea. Jesús caminaba entre los botes y, con una simple mirada, dijo: sígueme. Santiago no dudó, dejó todo en el barco, las redes, al Padre, y siguió al Maestro. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, subió al monte de la Transfiguración y vio el rostro del Salvador brillar como el sol. Estuvo en Getsemaní, donde Cristo sudó sangre. Era un hombre de acción, con una fe ardiente, incluso cuando no comprendía todo. Una vez pidió sentarse al lado de Jesús en su reino. Aún no entendía que el trono de Cristo pasaba por una cruz. Después de la resurrección y la ascensión, Santiago se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva en Jerusalén. Predicaba con valentía y autoridad, aún sabiendo que los enemigos de la fe lo vigilaban. Herodes Agripa I, buscando agradar a los líderes religiosos judíos, ordenó arrestar a algunos cristianos. Santiago fue capturado, juzgado y condenado a muerte. El libro de los Hechos, capítulo 12, lo registra. Y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La tradición cristiana cuenta que el hombre que lo condujo al juicio quedó tan impresionado por su serenidad y fe ante la muerte, que se convirtió allí mismo, y con valentía se arrodilló junto a Santiago, confesó a Cristo y fue decapitado con él. Santiago fue el primero de los 12 en morir por Jesús. El primero que contempló al Maestro glorificado en el monte, ahora lo vería de nuevo, cara a cara, al otro lado de la eternidad. Su martirio encendió la fe de los demás discípulos y demostró que, para los apóstoles, Cristo no era una idea, era una certeza viva, por la que valía la pena morir. Santiago, hijo de Alfeo, también llamado Santiago el Menor, martirizado entre los años 62 y 66 después de Cristo. Santiago, hijo de Alfeo, nació probablemente en Cafarnaúm, en la región de Galilea. Muchos estudiosos creen que era primo de Jesús, hijo de María, hermana de la Madre del Salvador. Escuchó el Sermón del Monte y dio testimonio de la resurrección. Durante años recorrió desiertos abrasadores, ciudades costeras
y aldeas olvidadas, predicando la salvación en Cristo. Su mansedumbre era tan poderosa como sus palabras. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Santiago se encontraba allí, entre los 120 reunidos en el aposento alto. Su madre también seguía a Cristo y estuvo presente en la crucifixión. Los evangelios lo mencionan brevemente, pero sabemos que fue fiel desde el principio. Siguió a Jesús, presenció los milagros. Con la dispersión de los apóstoles, fue enviado a Egipto para anunciar el evangelio a pueblos rodeados de templos paganos y dioses de piedra. Los sacerdotes paganos, alarmados por la creciente influencia de Santiago, lo arrestaron. Fue presentado ante una multitud hostil y acusado de blasfemar contra los dioses de Egipto. Lo apedrearon con crueldad, pero aún herido, no dejaba de orar. La tradición cuenta que, al no morir por las piedras, lo golpearon en la cabeza con una clava que le partió el cráneo. Cayó rostro en tierra, susurrando plegarias por sus verdugos. Sus restos fueron recogidos por cristianos locales y escondidos en una tumba humilde. Alrededor de ese sitio nació una pequeña comunidad de fe. Santiago el Menor nos enseña que el silencio puede ser tan poderoso como las palabras, y que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en la entrega total. Vivió sin buscar honores, pero su muerte sigue resonando como un testimonio de fidelidad escondida, aunque inquebrantable. A cada visitante, soldados incluidos, les hablaba del perdón y de la vida eterna. Finalmente, entregó el Espíritu con un susurro de alabanza. Andrés, el pescador que se transformó en sembrador de esperanza. Su legado nos recuerda que, aún en el anonimato, un corazón dispuesto puede abrir caminos que atraviesan generaciones. Crucificado en una cruz en forma de X. Hacia finales del siglo I fue él quien notó al muchacho con 5 panes y 2 peces, el pequeño recurso que Jesús multiplicó para alimentar a una multitud. Tras la resurrección y Pentecostés, Andrés emprendió viaje hacia las regiones del Mar Negro y de la Grecia helenística, predicando entre paganos, filósofos y marineros. Andrés nació en Bethsaida, una aldea de Galilea, y era hermano de Simón Pedro, un pescador sencillo. Poseía un alma inquieta, siempre en busca de la verdad. Primero siguió a Juan el Bautista, hasta que escuchó al profeta señalar a Jesús y proclamar: «He ahí el Cordero de Dios». Aquel impacto le costó la libertad. Arrestado y presionado para negar a Cristo, Andrés se mantuvo firme. Condenado a morir crucificado, pidió una cruz distinta de la que había llevado su maestro, pues no se sentía digno de compartir la misma forma de tormento. Fue entonces atado a una cruz en forma de X. Desde ese momento, Andrés se convirtió en el primer discípulo que reconoció a Jesús como el Mesías, y fue quien condujo a su propio hermano, Pedro, hasta el Salvador. Durante el ministerio terrenal de Cristo, Andrés casi siempre actuó tras bambalinas, pero con un corazón sensible a las necesidades de los demás. Llegó a la ciudad de Patras, donde el evangelio floreció tan rápido que incluso la esposa de un gobernador romano abrazó la fe. Durante 2 días permaneció suspendido, con el cuerpo lacerado por las cuerdas, pero la voz firme en la esperanza. Aquel madero en forma de X se transformó en un símbolo silencioso de fe inquebrantable, y la siembra de Andrés germinó mucho más allá de las fronteras griegas. Tomás, el discípulo que dudó, pero murió proclamando con certeza. Tomás nació en Galilea y era conocido como Dídimo, que significa gemelo. Era leal, valiente, pero también escéptico. Fue él quien dijo: «Vayamos también nosotros para morir con Jesús». Cuando el maestro decidió regresar a Judea, después de la resurrección, se volvió conocido como el discípulo de la duda, pues quiso ver y tocar las heridas de Cristo para creer. Cuando lo hizo, su respuesta fue clara y poderosa: «Señor mío y Dios mío». Tras el día de Pentecostés, Tomás partió hacia Oriente,
Atravesó Persia hasta llegar a la India. Allí fundó comunidades cristianas que aún existen hasta hoy. Predicaba con pasión y realizaba milagros. Convirtió a muchos, incluso a miembros de la realeza local, lo que provocó la ira de los sacerdotes hindúes. Fue emboscado durante un momento de oración y asesinado a lanzazos. Su tumba en Meliapa se convirtió en un lugar sagrado. Tomás, el que una vez dudó, murió proclamando con convicción aquello que tocó con sus propias manos. En Jesús vive y es Señor. Cuando fue presentado a Jesús por Felipe, expresó dudas al decir a Bartolomé, identificado por muchos como Natanael. Era originario de Caná de Galilea. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? A pesar del dolor extremo, nunca negó su fe. Se dice que, mientras su piel era arrancada, sus labios no dejaban de alabar a Dios, proclamando el nombre de Jesús con voz débil, pero determinada. Su oficio lo colocaba entre los más despreciados del pueblo judío, ya que trabajaba para el Imperio Romano y era visto como un traidor, enriquecido a costa de su propia gente. Vivía rodeado de monedas, registros y cálculos, pero su vida cambió radicalmente el día en que Jesús lo miró y dijo: en cada lugar enfrentó peligros, rechazos y amenazas constantes. Sin embargo, su mensaje de salvación tocaba corazones. Bartolomé nos dejó un legado de valentía sobrenatural. Su vida prueba que la verdad no siempre grita, pero cuando es vivida con fidelidad, transforma naciones y atraviesa los siglos. En Armenia, logró convertir incluso al rey local, lo cual provocó la furia de los sacerdotes paganos, que veían cómo su influencia minaba el poder de los templos antiguos. Pero al escuchar al maestro decir, a partir de entonces, el hombre de las cuentas se tornó escriba del reino, fue él quien registró con meticulosidad los hechos, las palabras y las parábolas del maestro en uno de los evangelios más completos y profundos, escrito especialmente para los judíos. Su relato revela un corazón conocedor de las Escrituras, atento a las profecías y transformado por la gracia. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Su corazón se quebrantó y desde ese momento lo siguió con una devoción profunda y sincera. Testigo de milagros, parábolas y momentos íntimos con el Mesías. Su fe creció firme a pesar de ocupar lugar de destaque. Tras la ascensión de Jesús, consagró su vida a predicar el Evangelio con pasión y entrega total. Bartolomé fue uno de los discípulos más discretos, pero también uno de los más comprometidos. Viajó por regiones difíciles y distantes, como Licaonia, Etiopía, Arabia y finalmente Armenia. Fue capturado y condenado a la muerte más cruel. Según la tradición cristiana, fue desollado vivo y luego decapitado. Su cuerpo fue sepultado en Albanópolis, y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y esperanza para generaciones. Mateo, también conocido como Leví, era cobrador de impuestos en Cafarnaúm. Sígueme. Sin dudar, Mateo dejó su mesa de recaudación y lo siguió. Después de Pentecostés, Mateo dedicó su vida a anunciar el Evangelio. Predicó tanto a judíos como a gentiles, viajando por regiones como Judea, Siria y Etiopía. Su mensaje no se adaptaba al gusto de los poderosos, pero sí tocaba las almas. Su legado sigue vivo en cada palabra de su Evangelio, que continúa guiando a millones hacia la verdad. En tierras lejanas, enfrentó religiones antiguas y reyes tiranos, sin jamás callar su fe. Fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús, y al instante, con entusiasmo contagioso, buscó compartir su descubrimiento. En Etiopía, su predicación provocó una gran conversión. Incluso miembros de la realeza creyeron en Jesús, lo que encendió la ira del monarca local. Incluso fue buscado por algunos griegos que deseaban conocer a Jesús, y fue él quien los llevó hasta Andrés, mostrando su papel como un puente entre culturas.
Su mirada iba más allá de las fronteras, más allá del pueblo judío, vislumbrando que el mensaje del reino era para todas las naciones. Aún en su agonía no dejó de orar ni de alentar a los creyentes. Algunos relatos dicen que murió cantando himnos, con paz en el corazón y palabras de aliento en los labios. Era un hombre apasionado, intenso, valiente, dispuesto a morir por su nación y por su fe. Mateo fue arrestado y, tras negarse a ofrecer sacrificios a los ídolos del templo, fue ejecutado con una espada, según algunas tradiciones, dentro de un recinto pagano. Su voz no fue silenciada por la cruz. Al contrario, su ejemplo de entrega se convirtió en eco que alcanzó generaciones. Murió como vivió después de su encuentro con Cristo, con los ojos puestos en el cielo y el corazón completamente rendido a la misión. Felipe era de Bethsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. No era impulsivo ni dramático, mas tenía una fe genuina, una devoción práctica. Durante el ministerio de Jesús, fue puesto a prueba en momentos como la multiplicación de los panes. Cuando Jesús le preguntó, «¿Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas?», dijo a Natanael. Felipe era accesible, sencillo y con un corazón voltado hacia os otros. «¿Dónde compraremos pan para que coman estos?». Felipe no tenía todas las respuestas, pero siempre intentaba conectar a las personas con el Maestro. Después de la resurrección, Felipe llevó el Evangelio a la región de Frigia, en la actual Turquía, donde predicó con valentía. En la ciudad de Hierápolis, liberó a una joven poseída por espíritus malignos. Ese acto provocó a los líderes religiosos locales, que lo consideraban una amenaza para sus tradiciones y cultos paganos. Fue arrestado, torturado y finalmente condenado a muerte. La tradición afirma que fue crucificado de cabeza para abajo. Felipe dejó un legado de fe activa, evangelismo incansable y amor por las almas. Simón, llamado el Celote, recibe ese nombre porque, antes de seguir a Jesús, probablemente pertenecía a un grupo revolucionario judío que luchaba con fervor contra la opresión del Imperio Romano. Pero al encontrarse con el Mesías, cambió la espada por la cruz, el odio por el amor, la rebeldía por la obediencia al Evangelio. Durante el ministerio de Cristo en la tierra, Simón caminó en silencio. Predicó en regiones como Siria, Mesopotamia y la Persia, territorios dominados por religiones paganas y gobernantes intolerantes. No protagonizó milagros ni debates, pero aprendía, observaba y dejaba que su corazón fuera transformado por la presencia del Maestro. Se convirtió en un apóstol forjado en la quietud de la obediencia, en la constancia del discipulado. Tras la ascensión de Jesús, Simón dedicó su vida a llevar el mensaje de salvación a lugares difíciles y hostiles. Según la tradición cristiana, en algún punto de su misión en la Persia, fue arrestado junto con Judas Tadeo. Ambos enfrentaron severa persecución. Fueron presionados a negar a Cristo y rendir culto a ídolos locales. Ante su negativa firme y valiente, Simón fue brutalmente ejecutado. Viajó junto a Simón el Celote por regiones de Siria, Arabia y Persia, territorios marcados por el paganismo, apegados a sus ídolos y profundamente hostiles a la fe cristiana, molestos por la cantidad de conversiones y por el desafío que representaba al culto pagano. Lo capturaron. Con el paso del tiempo, su figura, inicialmente discreta, se volvió símbolo de esperanza para los desesperados. En todo el mundo, cristianos oran a Dios inspirados en su valentía y perseverancia, especialmente cuando enfrentan situaciones extremas, humanas y espirituales. Fue brutalmente asesinado a golpes de bastón, posiblemente al lado de Simón, su compañero de misión y martirio. Su martirio fue uno de los más atroces. Fue aserrado por la mitad, un símbolo del precio extremo que pagó por su fe. Una curiosidad poco conocida: algunos registros históricos antiguos
Afirman que Simón también habría viajado hacia el norte de África e incluso alcanzado partes de las actuales regiones de Georgia y Armenia, expandiendo la semilla del Evangelio en lugares remotos. Su vida nos desafía a creer con audacia y a predicar con pasión, aun cuando el mundo no entienda o rejeite la verdad. Simón el Celote nos enseña que el verdadero fervor no se mide por la violencia, sino por la entrega total a la verdad. Su vida y su muerte son testimonio de que Cristo transforma incluso los corazones más radicales en instrumentos de paz y redención. Judas Tadeo dedicó su vida al anuncio del Evangelio con una pasión inquebrantable. Ambos predicaban entre pueblos resistentes, enfrentando amenazas constantes, expulsiones, pedradas y prisiones, pero nada lograba silenciar su mensaje. Judas Tadeo hablaba con sencillez, pero con una autoridad espiritual que tocaba los corazones. En Mesopotamia, según la tradición, convirtió a miles de personas, apenas con sus palabras llenas de verdad y compasión. Sin embargo, su creciente influencia despertó la ira de los líderes religiosos locales. Según algunos relatos, su cuerpo fue sepultado en Beirut, ciudad que hoy pertenece al Líbano. Una curiosidad poderosa en Judas Tadeo: es considerado el patrón de las causas imposibles. Su mensaje sigue vivo, e incluso aquellos que parecen olvidados por la historia pueden causar un impacto eterno. Pedro nació en Betsaida, era hermano de Andrés y, al igual que él, pescador de profesión. Su nombre original era Simón, pero fue Jesús quien lo renombró como Pedro, que significa jocao. Impulsivo, apasionado, lleno de errores, pero también de fe ardiente, Pedro se convirtió en el líder natural de los 12 discípulos. Fue él quien caminó sobre las aguas cuando Jesús, o Chamu, fue él quien confesó con valentía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue también él quien, dominado pelo medu, negó a Jesús 3 veces durante la noche más oscura, pero después, restaurado por el amor del Maestro, se convirtió en una columna de la fe cristiana. Tras la resurrección, Pedro se tornó la voz principal de los apóstoles. En el día de Pentecostés, predicó con tal poder y convicción que 3,000 personas se convirtieron en una sola jornada. Sanaba enfermos, desafiaba al Sanedrín sin temor y guiaba a la iglesia naciente con firmeza espiritual. Más adelante, viajó a Antioquía y Roma, donde fortaleció la fe de los cristianos que sufrían persecución. Durante el reinado de Nerón, fue arrestado y condenado a morir crucificado. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como su Señor murió en Roma, y su sangre fue semilla que inspiró a una generación de mártires. Curiosidad: en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, fue edificada sobre el lugar donde se cree que Pedro fue enterrado. Mensaje en Pedro nos enseña que incluso aquellos que fallan pueden convertirse en columnas de la fe, que el arrepentimiento sincero transforma la cobardía en coraje. Pedro es la prueba viva de que Jesús no busca perfección, busca corazones dispuestos a comenzar de nuevo. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, fue el más joven de los 12 apóstoles. También pescador en la región de Galilea, fue llamado por Jesús junto a su hermano y recibió el apodo de Hijo del Trueno, debido a su personalidad intensa y apasionada. Sin embargo, con el paso del tiempo, Juan fue transformado en el apóstol del amor. Era sensible, observador y profundamente conectado al corazón del Maestro. Fue el único discípulo que permaneció a los pies de la cruz, junto a María, la madre de Jesús. Allí, recibió del propio Cristo una misión especial en cuidar de su madre, como si fuera suya. Y Juan cumplió esa tarea con fidelidad hasta el final. Fue autor de 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, 3 epístolas
y el poderoso Apocalipsis. Después de la ascensión de Jesús, lideró la iglesia en Éfeso y evangelizó con firmeza. A pesar de la dura oposición del Imperio Romano, fue arrestado y llevado a Roma, donde, según la tradición, intentaron ejecutarlo, sumergiéndolo en aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Como castigo, fue exiliado a la isla de Patmos. Allí, en medio de soledad y persecución, tuvo revelaciones celestiales que registró en el libro del Apocalipsis. Juan fue el único apóstol que murió de muerte natural, ya en edad avanzada, habiendo vivido una vida larga pero profundamente marcada por su fidelidad a Cristo. Curiosidad en Juan, era tan respetado que incluso en el exilio, su influencia espiritual se extendía por toda Asia Menor. Era conocido como el discípulo amado a mensaje. Juan nos enseña que el amor verdadero es más fuerte que cualquier persecución. Vivió cerca del corazón de Jesús y a través de su testimonio nos invita a hacer lo mismo, a amar con profundidad, servir con humildad y permanecer fieles hasta el final. Judas Iscariot fue el único de los 12 discípulos que no provenía de la región de Galilea. Su nombre indica que era originario de una ciudad llamada Queriot, en la región de Judea. Aún así, fue elegido personalmente por Jesús, como los otros 11. Durante más de 3 años, caminó a su lado, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros y participó de la misión. Judas predicó, sanó enfermos e incluso expulsó demonios en el nombre del Maestro. Sin embargo, dentro de su corazón se ocultaba una sombra silenciosa. Era el encargado de la bolsa común del grupo, y según los evangelios, robaba del dinero que allí se guardaba. Poco a poco, su ambición creció. Probablemente esperaba un Mesías político, un libertador que derrotara a Roma. Y al ver que Jesús hablaba de cruz, humildad y entrega, se desilusionó. Movido por la codicia, a menos, y tal vez la frustración, se acercó a los líderes religiosos. Acordó entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. En la noche de la traición, lo señaló con un beso, el signo convenido con los soldados. Fue así como el Hijo de Dios fue arrestado. Después, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Intentó devolver el dinero, pero fue rechazado. Consumido por la culpa, Judas tomó una decisión fatal. Se quitó la vida, colgándose. Su trágico final se convirtió en una advertencia eterna. Mensaje a la historia de Judas nos recuerda que estar cerca de Jesús no es lo mismo que conocerlo de verdad. Uno puede caminar con él, escuchar su voz y aún así conservar dentro del alma una distancia letal, pero también nos enseña que el arrepentimiento verdadero nos lleva a los pies del Salvador, no a la desesperación. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos reunidos en Jerusalén comprendieron que debían restaurar el número de 12 apóstoles. Había un lugar vacío, dejado por la caída de Judas. Entonces, eligieron a 2 hombres como candidatos a José Barsabás, llamado Justo, y Matías. Luego de orar y clamar a Dios por Daire, echaron suertes, y el nombre de Matías fue escogido. Matías no era famoso, no aparece con destaque en los evangelios, pero había acompañado a Jesús desde el bautismo en el Jordán hasta el día de la ascensión. Era fiel, constante, silencioso, y Dios vio su fidelidad. Según la tradición, Matías predicó en Etiopía y en la Capadocia, regiones hostiles al Evangelio. Fue perseguido, y por no negar a Cristo, murió apedreado y luego decapitado. Judas nos recuerda que estar cerca de Jesús no es lo mismo que seguirlo con el corazón. Matías nos muestra que Dios levanta a los fieles desconocidos para ocupar el lugar de los que caen. Él no busca nombres populares, busca corazones rendidos. Fueron hombres sencillos, pescadores, cobradores de impuestos, celotes, hermanos
hijos, sin fama, sin riquezas, sin diplomas, pero todos ellos vieron a Jesús curar ciegos, caminar sobre las aguas, multiplicar panes, expulsar demonios. Escucharon su voz calmar tormentas, confrontar reyes y perdonar pecadores. Lo vieron traicionado, arrestado, crucificado, y luego lo vieron vivo otra vez. Esa verdad fue tan poderosa, incontestable, que ninguno de ellos retrocedió. Cada uno selló su testimonio con sangre, convencido de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos, excepto Juan, murieron de forma brutal. Fueron apedreados, crucificados, decapitados, aserrados por la mitad, quemados, traspasados. Ninguno negó su fe. A ninguno retrocedió, porque sabían que aquello por lo que estaban muriendo no era una idea, era una verdad gloriosa que habían visto con sus propios ojos. Y hoy, más de 2000 años después, la historia de ellos llega hasta ti. Tú que vives en tiempos diferentes, pero enfrentas luchas similares en miedo, duda, presión, persecución, pero el mensaje sigue siendo el mismo en Jesús. Está vivo y sigue llamando a personas comunes a vivir algo extraordinario. Dato curioso, en la palabra apóstol significa enviado. Y si hoy tú estás escuchando esta historia, es porque ellos cumplieron con su envío. Y ahora, tal vez, ha llegado tu turno. La fe de los apóstoles no fue cómoda, pero fue verdadera. Si ellos entregaron su vida por Jesús, ¿qué estás dispuesto tú a entregar? Comenta ahora en Yo creo en Jesús. Dale me gusta al video si esta historia tocó tu corazón. Compártelo con quien necesita escuchar esta verdad. Y suscríbete al canal Historias de la Biblia, porque la historia de ellos aún se está escribiendo. En mí, en ti, en todos los que dicen amén aquí, Señor, envíame.